Para complementar todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que nos queda ver es cuáles son las pérdidas menores en los sistemas de tuberías que nosotros nos podemos encontrar cuando estamos diseñando este sistema de tuberías. Ya hemos visto, o lo que hemos visto hasta ahora es, tenemos dos diferentes tipos de flujo, flujo laminar y flujo turbulento, y cómo es que este tipo de flujo provoca pérdidas dentro de la tubería debidas única y exclusivamente a fricción. Es decir, única y exclusivamente debido a que el flujo, que el fluido que fluye a través de esas tuberías, pues tiene cierta viscosidad y dependiendo si estamos en flujo turbulento, entonces también nos interesa saber cuál es la rugosidad de la tubería, es decir, de qué está hecha nuestra tubería, para poder determinar cuáles son las pérdidas debido a únicamente el flujo que nosotros tenemos. Ahora, pérdidas menores está más relacionado con los componentes, los accesorios de estas tuberías. Cuando nosotros tenemos un sistema de tuberías, nos encontramos que vamos a tener diferentes componentes dentro de él, como uniones, válvulas, flexiones, codos, diferentes tipos de válvulas, no nada más hay uno solo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, todos estos accesorios que componen el sistema de tuberías, que son necesarios para el sistema de tuberías, lo que hacen es interrumpir el flujo de cierta manera, el flujo que va dentro de las tuberías y generan pérdidas adicionales. Entonces, tenemos pérdidas adicionales debido a estos accesorios que tenemos dentro de nuestro sistema de tubería y esas pérdidas adicionales hay que tomarlas en cuenta. Ahora, a este tipo de pérdidas en un sistema otra vez típico, donde tenemos tuberías muy largas, se les denominan pérdidas menores, debido a que las pérdidas más grandes dentro de este sistema de tuberías es debido a la fricción del fluido con los tubos. Obviamente, si nosotros tenemos un sistema compacto, un sistema pequeño, en el cual no hay tubos excesivamente largos y lo que abundan son los componentes como los codos, las flexiones, las válvulas, etcétera, etcétera, estas pérdidas, estas llamadas pérdidas menores se convertirán en pérdidas importantes que hay que tomar en cuenta. Pero todo depende del sistema con el cual estemos trabajando. Entonces, otra vez, digamos, en sistemas de tuberías convencionales con tubos largos, los vamos a llamar pérdidas menores. Cuando leamos pérdidas menores, entonces ya sabemos que son pérdidas que están relacionadas con los componentes del sistema de tuberías. El flujo que hay en válvulas y uniones es muy complejo, es muy difícil de poder hacer un cálculo teórico de qué es lo que está pasando cuando el fluido se está moviendo a través de una válvula o a través de una unión, a través de un codo. Hay algunos software que son capaces de simular mediante una mecánica de fluidos avanzada, una dinámica de fluidos, qué es lo que está pasando dentro de la válvula, cómo es que se ve afectado el flujo por este componente. Sin embargo, en general, lo que nosotros vamos a hacer es ver con el fabricante cuáles son los valores que ellos estiman de pérdida en su componente. Los fabricantes, dentro del manual de usuario que nos dan cuando nosotros adquirimos un componente, debe decirnos cuánto es lo que ellos han medido de manera experimental, que son las pérdidas que ocasiona dicho componente. Es por eso que es importante ver con el fabricante cuáles son las características particulares de ese componente que nos están vendiendo o de ese componente que nosotros pretendemos utilizar en nuestro sistema de tuberías. Más adelante vamos a ver por qué esto es particularmente importante. Comencemos entonces. Ya entrar un poco más en materia, qué es lo que ocasiona estas pérdidas menores o cómo es que nosotros podemos medirlas e incluirlas en nuestros cálculos. Las pérdidas menores las vamos a expresar en términos del coeficiente de pérdida, que vamos a denominar KL, también se le llama coeficiente de resistencia, y lo vamos a definir mediante la siguiente ecuación. Entonces tenemos que nuestro coeficiente de pérdida es la pérdida de carga del componente dividido la velocidad promedio del flujo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Aquí tenemos entonces que HL es la pérdida de carga adicional
en un sistema de tuberías debido a la inserción del accesorio. Hay que tomar en cuenta esto y esta parte es importante. Este KL lo que realmente me está diciendo es que yo voy a tener, bueno, este básicamente es el coeficiente de pérdida, pero lo que nos está diciendo es que yo voy a tener una pérdida de carga relacionada a ese componente que tengo que tomar en cuenta. Ahora, esta HL o esta pérdida de carga adicional debido única y exclusivamente al accesorio que nosotros estamos utilizando, lo podemos definir también de la siguiente manera. Vamos, con una pérdida de carga, ¿no? Entonces tenemos que la pérdida de carga la puedo relacionar con una pérdida de presión dividido la densidad del fluido que está pasando multiplicado por la gravedad. Entonces, ¿qué es delta PL? Bueno, lo que nos toca hacer entonces es, hay que definirla. Ya sabemos que HL es la pérdida de carga adicional debido a la inserción del accesorio. ¿De dónde es que viene entonces el delta PL? Es una pérdida de presión, o al menos es lo que nosotros estamos intuyendo, debido obviamente al accesorio que nosotros estamos incluyendo. Pero la manera de calcularlo, vamos a ver cómo es. Vamos a comenzar suponiendo que nosotros tenemos como accesorio una válvula que está parcialmente abierta en cierta sección de nuestra tubería, como se muestra aquí en esta figura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cierta sección de tubería y tenemos una válvula que está parcialmente abierta. Lo que nosotros podemos hacer es calcular cuánto es la caída de presión entre el punto 1 y el punto 2, en donde el punto 1 está antes de nuestra válvula y el punto 2 está después de nuestra válvula. Obviamente vamos a tratar de que la razón de flujo se mantenga para poder hacer esas mediciones. Entonces yo realmente puedo medir experimentalmente cuánto es la diferencia en la presión antes y después de mi válvula. Podríamos decir, bueno, entonces delta PL que definimos anteriormente o que es la que estamos tratando de definir ahora, que está incluida en la ecuación anterior, debería de ser entonces esta pérdida. No es tan así. ¿Por qué? Porque esto, si bien nos está diciendo que vamos a tener una caída de presión debido a la válvula, vamos a tener una diferencia de presión entre el punto 1 antes de la válvula y el punto 2 después de la válvula, no quiere decir que si nosotros no tuviéramos la válvula, no tendríamos una diferencia de presión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar esa sección, vamos a reemplazar la válvula por una sección de tubería con un diámetro constante. La tubería en sí, como se muestra en la figura 2, también va a generar una caída de presión. ¿Por qué? Va a ser pérdida por fricción. Pero si nosotros no tuviéramos la válvula y únicamente tuviéramos la tubería, de todas maneras nosotros veríamos una diferencia de presión, aunque probablemente más pequeña, entre el punto 1 y el punto 2. Nuestra delta PL que nosotros tenemos aquí es la diferencia entonces entre la pérdida de presión entre el punto 1 y el punto 2 cuando nosotros tenemos la válvula menos la pérdida de presión entre esos mismos puntos cuando se tiene un tramo de tubería de diámetro constante. Muy importante, cuando tenemos velocidades o razones de flujo constantes e iguales para nuestros dos diferentes sistemas o los dos sistemas que queremos comparar. Esa es la manera entonces en la cual cómo nosotros podemos de manera experimental calcular cuánto es delta PL. A partir de delta PL podemos calcular cuánto es la pérdida de carga debido a ese componente y a partir de ahí podemos calcular también cuánto es el coeficiente de pérdida entonces. En general, nosotros podemos conocer cuánto es el coeficiente de pérdida de cada uno de los accesorios que nosotros utilicemos en nuestro sistema de tuberías, dado que una puede venir dado por el fabricante o podemos simple y sencillamente despejar de la ecuación, ¿no? Entonces, la pérdida de carga es el coeficiente de pérdida por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, nosotros anteriormente, cuando veíamos pérdidas de carga en tuberías debido a fricción únicamente, hacíamos el cálculo de la potencia de bombeo con la pérdida de carga o con la caída de presión. Entonces, en general, si nosotros
conocemos cuánto es el coeficiente de pérdida, entonces podemos, de cada uno de los componentes, entonces podemos calcular su caída de presión o su pérdida de carga correspondiente e incluirla dentro de nuestros cálculos para obtener cuál sería mi nueva potencia de bombeo necesaria para levantar esa caída de presión que ahora ya no únicamente depende de la fricción del fluido con las tuberías, sino que también depende de cuánto es el coeficiente de pérdida de cada uno de los componentes que tengo dentro de mi sistema de tuberías, ¿no? En general, los coeficientes de pérdida dependen mucho del número de Reynolds y del coeficiente de fricción. Sin embargo, en la práctica nos enfrentamos con flujos cuyos números de Reynolds son muy grandes y los coeficientes de pérdida que nos proporciona el fabricante ya incluyen el coeficiente de fricción y entonces suelen ser independientes del número de Reynolds. Simple y sencillamente hay que tenerlo en cuenta de que para cada número de Reynolds deberíamos de tener un coeficiente de fricción dado. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con sistemas en donde el número de Reynolds es muy grande, nos podemos ir directamente con los valores de coeficiente de pérdida que nos está proporcionando el fabricante. Una manera muy conveniente de ver estas pérdidas menores es mediante lo que llamaremos longitud equivalente. Y esta vendría siendo su ecuación. Nosotros tenemos que la pérdida de carga es igual, ya dijimos, al coeficiente de pérdida por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, o, lo que es lo mismo, igual a el factor de fricción, longitud equivalente, diámetro de la tubería, velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si ustedes ven esta ecuación que nosotros tenemos aquí, es la misma que utilizamos cuando queremos calcular la pérdida de carga en un sistema de tuberías cualquiera. En un sistema de tuberías por donde fluye un flujo laminar, entonces nosotros necesitamos el factor de fricción de Darcy, que es 64 sobre el número de Reynolds. ¿Cuánto es la longitud de la tubería, diámetro de la tubería, velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad? Entonces, ¿qué es lo que realmente estoy calculando aquí cuando yo hablo de una longitud equivalente, cuya ecuación viene dada del lado derecho? Básicamente lo que yo estoy diciendo es, mi componente, el accesorio que yo estoy utilizando, me va a generar una pérdida de carga tal que es equivalente a si yo pusiera un tramo de tubería de longitud L equivalente. Es decir, esta válvula que yo tengo aquí me produce una pérdida igual a que si yo agregara un tramo de tubería de esta cantidad de longitud en ese sistema. Es decir, voy a quitar la válvula, voy a poner un tramo de esa longitud y las pérdidas que me ocasionan los dos son iguales. Es una manera muy buena de ver o de ejemplificar qué es lo que significa entonces las pérdidas de carga debido a los componentes. Una manera más sencilla, dado que ya hemos venido trabajando con estas ecuaciones a lo largo de ya varios videos, ¿no? En la práctica se pueden ver los dos tipos de procedimiento, es decir, si nosotros tenemos el coeficiente de pérdida, entonces podemos calcular cuánto es la pérdida de carga, si nosotros tenemos longitud equivalente o si nos dan cuánto es la pérdida de carga debido a componentes, entonces podemos calcular los respectivos coeficientes de pérdida. Es más común el uso del coeficiente de pérdida, entonces vamos a tratar de ver un poquito más a fondo cómo es que podemos solucionar algunos ejercicios basándonos en el coeficiente de pérdida. En un sistema de tuberías nosotros podemos tener 2, 3, 4, una cantidad de componentes, de accesorios dentro del sistema y debemos de ser capaces entonces de calcular cuánto serían la pérdida de carga total que nosotros tendríamos. Y aquí no únicamente me voy a enfocar en la parte de pérdidas menores, sino que en general, ¿cuánto es la pérdida total de este sistema de tuberías que nosotros tendríamos? Bueno, básicamente es la pérdida total que nosotros tenemos en el sistema de tuberías, es una suma entre las pérdidas mayores o pérdidas por fricción más pérdidas menores o pérdidas por accesorios, ¿no? Entonces tenemos una sumatoria de coeficiente de fricción
longitudes de tubería, diámetros de tubería, velocidad de ese tramo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta parte de aquí entonces corresponde a pérdidas por fricción. Aquí tenemos nuestro coeficiente, nuestro factor de fricción de Darcy, más una sumatoria de coeficientes de pérdida, velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto entonces serían pérdidas menores. Los subíndices entonces, ¿qué nos representan? El subíndice I nos representa cada tramo de tubería que nosotros tenemos con un diámetro que es constante. Si nosotros tenemos reductores dentro de nuestro sistema de tubería, entonces tenemos un tramo de tubería de cierta longitud que tiene un diámetro mayor y otro tramo de tubería de una longitud probablemente diferente que tiene un diámetro menor. Entonces todos esos tienen que estar incluidos en esta parte de aquí. Ahora, los coeficientes, los subíndices J representan cada uno de los accesorios que nosotros tenemos. Podemos tener codos, podemos tener válvulas, podemos tener reductores, podemos tener Ts, etcétera, etcétera. Para cada uno de ellos, entonces hay un coeficiente de pérdida dado y hay que entonces analizarlo cada uno de ellos y hacer la sumatoria para obtener cuánto es la pérdida total. Ahora, puede ser que nosotros trabajemos con un sistema en el cual todos los diámetros son los mismos. El diámetro de todo el sistema de tuberías es una constante y entonces podemos reducir esta ecuación a una que se vería entonces de la siguiente manera, ¿no? Sería el factor de fricción de Darcy, la longitud sobre el diámetro, recordamos que es constante, más una sumatoria de los coeficientes de fricción, velocidad al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Hay que tener en cuenta que, dado que ya no tenemos cambios en el diámetro, entonces no vamos a tener cambios relacionados con la velocidad tampoco, ¿no? Bueno, es lo que dice lo que acabo de mencionar, que dado que ya no vamos a tenemos diámetros constantes, entonces la velocidad también la vamos a mantener constante y por lo tanto los dos lados, el que corresponde a las pérdidas debido a fricción y las pérdidas debido a componentes o accesorios, tienen entonces la misma velocidad promedio. Y así podemos calcular cuánto sería la pérdida total en un sistema de tuberías que tiene una tubería de cierta longitud o tramos de tuberías con cierta longitud, pero donde todos los tramos tienen un diámetro constante y que tenemos diferentes componentes. Aquí sí es una sumatoria, ¿por qué? Porque un codo no tiene el mismo coeficiente de pérdida que tendría, por ejemplo, una válvula de globo o que tendría una válvula de estrangulamiento, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar esos coeficientes de pérdida, cada uno de ellos, y podemos hacer la sumatoria de todos, incluirlos dentro de la ecuación. Otra vez, quiero remarcar que esta ecuación que tenemos aquí es única y exclusivamente para cuando tenemos un solo diámetro de tubería en todo el sistema. Aquí presento una parte de la tabla que viene en el libro para que vean más o menos qué son esos coeficientes de pérdida para diferentes tuberías. Este es sacado del libro de Sengel en español, en el cual hay que notar que yo he estado hablando de accesorios y componentes que van dentro de la tubería, pero, por ejemplo, en esta parte que nosotros vemos aquí, lo que tenemos es que también podemos tener coeficientes de pérdida debido a la entrada. Es decir, si yo voy a partir de un tanque alimentar un sistema de tuberías, bueno, la entrada del tanque al sistema de tuberías tiene cierto borde y ese borde entonces nos proporciona o nos estaría provocando una pérdida que estaría relacionada directamente con su coeficiente de pérdida, dependiendo entonces de cómo es la entrada o la salida que nosotros tengamos, será entonces el coeficiente de pérdida que estaremos incluyendo en esta parte de acá. Lo que mencioné al principio de esta presentación es muy importante. Hay que tener en cuenta cuáles son los coeficientes de pérdida que el fabricante nos proporciona. ¿Por qué? Porque dos válvulas que pueden ser aparentemente idénticas pueden diferir en su coeficiente de pérdida hasta por un factor de 2. Esto es algo para tomar en consideración, sobre todo cuando estamos trabajando en sistemas pequeños en los cuales las pérdidas llamadas menores no son despreciables o no son tan pequeñas como cuando nosotros
tenemos un sistema de tuberías con trayectos de tuberías muy largos. Es muy importante entonces consultar los datos del fabricante para obtener a partir de ahí cuáles serían los coeficientes de pérdida de cada uno de los componentes que este fabricante está proporcionando. También la pérdida de carga y su respectivo coeficiente entonces depende de manera muy importante de cuál es la geometría de la tubería o de cuál es la geometría de la entrada o la salida. De hecho, se ejemplifica muy bien cuando estamos comparando la entrada de borde agudo con una entrada de borde redondeado. Entonces nosotros tenemos una entrada de borde agudo cuyo coeficiente de pérdida es de 0.5 con una entrada redondeada en donde el coeficiente de pérdida es 0.03. O sea, este coeficiente de pérdida es básicamente despreciable comparado con este de aquí, un orden de magnitud de diferencia. Ahora podemos ver, o lo que nos muestra la figura es que el hecho de que tengamos un borde agudo lo que hace es generar ciertos remolinos en esta parte de aquí. Y esos que le llaman flujo en recirculación, entonces proporciona esas pérdidas adicionales que no están presentes en una entrada con bordes redondeados. También para cada uno, y esto es por lo que es muy complicado la elección del coeficiente de pérdida. Aquí nosotros tenemos un radio de esta sección redondeada y ese radio también puede variar y a diferentes variaciones de este radio vamos a tener diferentes coeficientes de pérdida. Sin embargo, nos vamos a quedar con los valores de coeficientes de pérdida que vienen en el libro para a partir de ahí, bueno, todos tener valores similares de pérdidas de carga dentro de todo el sistema. Existen muchos diferentes tipos de componentes y para todos y cada uno de ellos entonces necesitamos saber cuál es su coeficiente para cada sistema de tubería que nosotros vayamos a tener. En la tabla 8.4 del libro, tanto en español como en inglés, entonces se presentan diferentes accesorios y sus correspondientes coeficientes de pérdida. Aquí sí quiero hacer una pequeña observación. Por ejemplo, en el libro en español viene una relación de un reductor. En el libro en español, el coeficiente de pérdida de un reductor, en donde vamos de un diámetro más grande a un diámetro más pequeño, depende de cuánto es el ángulo que está formando ese reductor. Mientras que en el libro en inglés, lo que ellos toman en consideración no es el ángulo que está formando el reductor, sino lo que toman en cuenta es la división, la razón entre el diámetro más grande y el diámetro más pequeño para dar un valor de coeficiente de fricción. Entonces, en el siguiente video lo que voy a hacer es resolver el mismo problema utilizando datos del libro en español en donde tenemos un ángulo o un coeficiente de pérdida que está relacionado con el ángulo de ese reductor y datos del libro en inglés en el cual el coeficiente de pérdida está relacionado con la relación entre el diámetro más grande sobre el diámetro más pequeño. Hasta aquí la parte de pérdidas menores en sistemas de tuberías. Les recomiendo que lean el libro, el Cengel, dado que esto es mucho más teórico y creo que el libro hace un muy buen trabajo al explicar ciertas cosas que aquí a lo mejor yo no consideré de vital importancia, pero que es muy recomendable que ustedes como futuros ingenieros las tengan en consideración. Nos vemos en el siguiente.